Lo que vamos a observar acá, lo que les voy a mostrar acá es la importancia, el origen, ¿sí? Y la presencia de los vientos locales del territorio argentino. Tenemos 3 importantes vientos locales en el territorio argentino y que son originados por estos sistemas de alta y baja presión. En primer lugar tenemos el viento pampero, ¿sí? El viento, la sudestada, ¿sí? Otro tipo de viento, y el viento sonda, ¿sí? Que es originado por la presencia de estos anticiclones. ¿Cuál es la importancia acá? La importancia acá es dónde depende del lugar donde se sitúan estos centros de alta y baja presión, se van a originar uno u otro tipo de viento local, ¿sí? Y son importantes estos vientos locales porque muchas veces ocasionan condiciones severas del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el viento sonda en muchas ocasiones ha generado muerte, ¿sí? Ha ocasionado muertes porque son vientos que rotan entre 90 a 120, 130 kilómetros por hora. Y esta es una zona árida que levanta mucho polvo y baja demasiado la presión del aire y puede llegar a ocasionar la muerte de una persona, ¿sí? Por eso es muy importante. Bueno, voy a empezar explicando el viento pampero. El viento pampero, ¿sí? Puede ser, tiene características, es un viento frío, fresco, o de temperatura templada, de acuerdo a la estación del año en el que se considera, pero siempre es un viento seco y sopla con ráfagas que provienen del sector sur, ¿sí? Del sector sur o del sudoeste de las pampas argentinas, ¿sí? De las pampas en Argentina y en Uruguay, ¿sí? Se produce en el pasaje de un frente frío, ¿sí? Después vamos a ver qué es un frente frío. Entonces, para que esto suceda, lo que tiene que pasar es un sistema de alta presión tiene que estar ubicado entre Uruguay y Entre Ríos, en este sector, precisamente, un sistema de alta presión que va a generar viento en calma, ¿sí? Casi no va a haber movimiento de viento, ¿sí? Y vamos a tener un sistema de baja presión en este sector que gira en sentido de la aguja del reloj, y que va a generar el ingreso al girar, ¿sí? Va a generar el ingreso de un viento seco, ¿sí? Y fresco, ¿sí? Viento fresco, ¿sí? Los procesos meteorológicos asociados a este frente frío, es producto de un frente frío, hacen que la fase inicial del pampero esté caracterizado por ráfagas intensas, ¿sí? Se va a sentir y observar fuertes ráfagas, un brusco descenso de la temperatura, ¿sí? Y del contenido de vapor, un brusco descenso del contenido de vapor de aire, ¿sí? Del vapor de agua en el aire, perdón. ¿Sí? Un ascenso, un aumento, al bajar la temperatura, aumenta la presión atmosférica, ¿sí? Predomina la alta presión, ¿sí? Y generalmente se origina en primavera y en verano, ¿sí? Cuando se originan en primavera y en verano, el viento pampero origina tormentas eléctricas, ¿sí? Cuando en la fase inicial se producen precipitaciones, se llama pampero húmedo. De lo contrario, se denomina pampero seco. Si no genera precipitaciones, se llama pampero seco. Y el pampero seco se origina generalmente en verano, ¿sí? En invierno, en este sector del país, se origina el pampero húmedo. Este último suele convertirse en una tormenta de polvo, ¿sí? El pampero seco. ¿Por qué se forma el pampero seco? Debido a que el ciclón, que es el que genera el viento fuerte, la ráfaga fuerte, se instala más en el continente que en el océano. Cuando el ciclón
se sitúa más, ¿sí?, sobre el océano, o cerca del océano, o sobre el océano, que va a generar el pampero húmedo, ¿sí? La situación la situación del tiempo del pampero se caracteriza por un aire cálido, el pampero seco estoy hablando, húmedo sobre las extensas llanuras argentinas, y un frente frío, ¿sí?, sobre el norte de la Patagonia, ¿sí? Frente frío sobre el norte de la Patagonia. En este sector va a haber un frente frío, ¿sí? Procedente del Océano Pacífico, ¿sí?, Pacífico Sur. Este frente pierde la mayor parte de la humedad al cruzar la cordillera. ¿Está? Entonces, si esto nosotros lo observamos en una imagen, en un mapa, podemos observar si la baja presión se sitúa en este sector donde está el océano, ¿sí?, el aire acá va a estar seco, ¿sí?, va a desparramar toda su humedad en este sector y va a ingresar en esta área seco, ¿sí?, y acá vamos a tener un sistema de alta presión, ¿sí? Entonces esto va a generar importantes ráfagas. ¿Cuándo se origina el viento pampero? Siempre que la baja presión se sitúe en este sector y la alta presión se sitúe sobre Uruguay y Entre Ríos, ¿sí? Siempre que la alta presión se sitúe en este sector centro del país y en el sur del país tengamos una baja presión, ¿sí?, o un ciclón, ¿sí?, siempre vamos a tener viento pampero. Ahora, el otro viento es el viento sonda, ¿sí? El viento sonda, ¿cómo se forma el sonda? El que tenemos acá, ¿sí? Bueno, para que se forme el viento sonda, ¿sí?, lo que sucede, está interactuando un sistema de alta presión en este sector, el anticiclón del Pacífico Sur, que se ubica sobre el océano, y el ciclón sudamericano, ¿sí?, que se ubica justo acá donde está. Entonces, ¿qué sucede? El anticiclón del Pacífico Sur, como está girando en sentido contrario a la aguja del reloj, ¿qué hace? Hace que el aire, que el viento ascienda, ¿sí?, ascienda. Al ascender, por fricción, se va a calentar, se va a cargar de humedad y va a precipitar en toda esta zona cordillerana, ¿sí? Observamos acá, el aire procedente del oeste, o sea, en este sentido, ¿sí?, choca con la cordillera de los Andes y se ve obligado a subir, asciende. Al ascender, se expande este aire, ¿sí?, se enfría, ¿sí?, se enfría adiabáticamente, porque al ascender, recuerde que cuando mayor altura, menor temperatura, se enfría, se condensa este aire, forma nube y precipita en forma de lluvia o nieve arriba de la cordillera, en la cúspide, ¿sí? Y en tercer lugar, al descender a la llanura, ¿sí?, o sea, al descender en este sector, al descender en esta área, en la zona árida de sierras y campo, ¿sí?, y en la zona árida de alta montaña, al descender en este sector, en esta región, el aire se comprime y se calienta, quedando casi sin vapor de agua, quedando casi sin humedad. Recuerden que el aire nunca queda sin humedad, pero queda casi sin humedad, ¿sí? Es decir, un 15, un 20% de humedad, ¿sí?